A ver, primero lo que tenemos que hacer es agregar o crear nuestra lista. ¿Cómo creamos nuestra lista? Si nosotros queremos deseamos crear una lista de datos cadena, ¿sí? De texto, en este caso, yo declaro primero, primeramente voy a escribir la lista, ¿no? Sin embargo, tener en cuenta de que Java siempre me va, por, por obligación, me va a necesitar estas dos librerías. Me pide esas dos librerías por obligación. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Declaro la lista, escribo, string, siempre escribiendo de esta forma. Una lista puede ser, en este caso, se utiliza la palabra list para mostrar la lista y aquí se escribe el nombre de la lista. Esta es una variable de referencia que me va a determinar la creación de un nuevo objeto con una clase ArrayList. ArrayList viene a ser un objeto que se va a crear para almacenar datos temporalmente, ¿sí? Esos datos son espacios que voy a necesitar colocar. Es como si ustedes, por ejemplo, ahí en la sesión les he puesto una lista de, por ejemplo, un reporte en Excel, una tablita en Excel, por ejemplo, ¿no? La tablita viene a ser, ¿qué cosa viene a ser la tablita? La tabla viene a ser, en este caso, una lista, ¿sí? Una lista. Y cada elemento viene a ser un registro. Es como una base de datos, ¿no? Hagamos la idea de que una tabla viene a ser, en este caso, un conjunto de registros que van a ir almacenándose en una determinada posición. Eso es lo que es la lista. La lista viene a ser un objeto que va a coleccionar datos, ya sea tipo texto o tipo numérico, o otro tipo de dato. Pero lo que tenemos que entender nosotros acá es que esa lista tiene un nombre, tiene un new, que este new significa la creación de un objeto, en este caso un array list, así se le denomina. El array list viene a ser, ¿qué cosa? Un objeto que me va a crear para poder almacenar datos. O sea, mejor dicho, me va a crear una tabla para almacenar datos. Y cada dato va a estar almacenado en una determinada posición. Por eso, cuando yo creo la lista, necesariamente la lista, aquí estoy creándolo vacía, sin ningún dato. ¿Dónde empiezo yo a agregar la lista? Cuando escribo el nombre de la lista, hago referencia al nombre de la lista y aplico o escribo en este caso la propiedad add o el método add para agregar un elemento. Este es el elemento del dato que voy a visualizar. Por ejemplo, Jorge, Manuel y Santos. Tenemos tres elementos que se han agregado acá a esta lista de tipo de datos numéricos. Solamente necesitamos agregar tipo de datos numéricos. Siempre va a ir entre comillas, no olvidemos. Y aquí es donde, por ejemplo, voy a utilizar la propiedad remove. ¿Qué me indica la propiedad remove? Que voy a eliminar un dato. Por ejemplo, si yo elimino el dato, primero, ¿qué es lo que hago? Como ustedes verán, primero lo que tengo que hacer es remover el dato que me indican aquí. Uno, ¿qué significa? Es la posición. Por ejemplo, yo aquí siempre una lista empieza por enumerar o por contar los datos de su posición desde un índice que viene a ser 0. 0, 1, 2. Nosotros siempre contamos los números de 1 hacia adelante. Aquí en una lista, no. En la lista siempre empieza a contabilizar desde el 0. El 0 viene a ser una posición, el 1 viene a ser otra posición y el 3 viene a ser otra posición. Son posiciones que me va a determinar desde 0, no desde 1, sino desde 0. Por eso que cuando yo escribo aquí el número 1, me indica que la posición que va a eliminar es a él, ¿sí? En este caso, a Manuel. Entonces Manuel va a ser eliminado y me va a mostrar lo siguiente. Por eso lo estoy aquí mostrando. Cuando ejecuto, voy a mostrar esto, ¿no? Los nombres son Jorge y Santos. Ahí está, Jorge y Santos. ¿Qué pasó con Manuel? Fue eliminado. ¿Por qué? Porque ha sido removido en la posición 1. ¿Me dejo entender esto ahí? Ahora, ¿qué es lo que me va a mostrar esto? ¿Qué es lo que me va a mostrar? El for. Este es un for each. Ya, este es el for each. Acá lo voy a colocar. Este es un for each. Este es un for each.
¿Qué hace este for each? ¿Qué hace este for each? Es un for mejorado. O sea, mejor dicho, es un recorrido de una variable que me va a mostrar todos los datos, ¿sí? Me va a mostrar todos los datos que están en la posición de esa tablita. ¿Sí? Este nombre viene a ser una tabla de datos. Recuerden que es un repositorio de datos, es una colección de datos. ¿Sí? Es como si estuviera yo creando una base de datos de manera temporal. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estoy creando prácticamente el recorrido desde la variable y que me va a empezar a mostrar todos los datos hasta recorrer todo el tamaño de estos datos. En este caso, de la lista llamada nombres. ¿Me dejo entender hasta ahí? Y prácticamente voy a mostrar quiénes son esos datos. ¿Quiénes son esos datos? Jorge y Santos. NM viene a ser la variable que declaro aquí para que me muestre esos datos. A ver, hasta ahí sí se entiende esta parte. Espero sus respuestas. A ver, jóvenes, ¿se entiende esta parte? Sí, a ver, si no pueden escribir aquí por WhatsApp, por favor lo escriben. Sí se entiende, ¿verdad? Sí, muy bien. A ver, ahí estoy viendo aquí el chat. Bien, hasta ahí estamos entendidos. ¿Ya? Muy bien, Catherine. Ahora sí, ¿qué es lo que necesitamos saber ahora aquí en adelante? Lo que necesitamos ahorita saber es que utilicemos, por ejemplo, saber utilizar la estructura for each. For each me va a mostrar, solo me muestra todos los datos de los que yo he asignado. ¿Sí? Ahora, voy a trabajar acá con datos numéricos. Aquí, por ejemplo. Datos numéricos. Doble clic y acá voy a observar todos los datos que yo he agregado. Acá voy a agregar otro dato más, por ejemplo. Voy a eliminar esto. Recordemos que size viene a ser el tamaño de datos. ¿Cuántos datos hay? ¿Sí? Por ejemplo, voy a terminar aquí lo siguiente. Voy a agregar, ya, acá voy a agregar un dato más. Números, por ejemplo. Números.ad. A ver, un número, voy a escribir el número 4. Ahí agrego el número 4. Cuando yo creo mi lista numérica, y yo agrego el número 4, ¿sí? Agrego el número 4. Voy a mostrar en la lista lo siguiente, ¿ya? A ver. Por ahora no voy a mostrar esto. A ver. Solamente voy a mostrar así, ¿ya? Clic derecho, ejecuto, run file. ¿Y qué es lo que me va a mostrar? Cuando solamente tengo la lista y los datos, nada más. No me va a mostrar nada acá. Sin embargo, me doy cuenta que me dice lo siguiente. Fue satisfecho la ejecución, ¿no? O sea, significa que lo que estoy haciendo está muy bien. Entonces yo aquí tengo 4 datos. Tengo una lista de 4 elementos. El elemento de posición 0, ¿cuál es? 23. El elemento de posición 2, 20. El elemento de posición 1, 13. El elemento de posición 4, ¿cuál es? 0, 1, 2, 3, 4, no existe, ¿no? Entonces, yo aquí lo que tengo que darme cuenta es el orden. Estoy agregando los 4 elementos en cada una de sus posiciones, desde 0 hasta el 3. El elemento 4 ocupa la posición 3. De esa lista, o sea, de ese registro. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer aquí es mostrar el tamaño de la lista. Por ejemplo, yo voy a utilizar un system.print para mostrar en pantalla el tamaño de la lista. ¿Cuánto es el tamaño de la lista? Hago clic derecho, ejecuto. Me muestra que el tamaño de la lista es 4. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Ahora,
El tamaño de la lista es 4. Ahora, yo quiero decirle lo siguiente. Quiero que me muestre get la posición 2. ¿Ya? Me muestre la posición 2, clic derecho, run file, me va a mostrar la posición 2. ¿A qué número me va a mostrar ahí? ¿Qué número? El 20. 0, 1, 2. Ahí está, muy bien. El 20 se está ocupando en la posición 2. Porque el 0, la posición 0 es el 23, la posición 1 es el 13, y la posición 2 viene a ser el 20. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Ya muestro la posición 2, ¿sí? Muestro la posición 2. Este de aquí no lo voy a tener en cuenta porque simplemente es para poder conocer la propiedad. Aquí es donde yo tengo que darme cuenta. ¿Ya? Esta parte es lo que yo quiero mostrar. Ahora, ¿qué es lo que más vamos a seguir viendo en la lista? Eliminamos el elemento, ¿no? Eliminamos el elemento. Ahora, para darme cuenta si ese elemento ha sido eliminado o no ha sido eliminado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizo la propiedad remove, ¿sí? Remove. Y aquí, por ejemplo, es necesario utilizar, miren, utilizo la propiedad remove. Acá está, remove. Voy a eliminar el elemento 1, que es el 13. Y aquí prácticamente voy a mostrar el tamaño, ¿sí? Size significa tamaño, el tamaño de la lista. Ya, a ver, ¿cómo hacemos esto? Ejecuto, selecciono remove, le voy clic derecho, ejecuto con file, ejecuto esta línea, y ahora me va a aparecer 3, miren. ¿Sí? Me muestra 3. ¿Por qué? Porque he removido un elemento y ahora me muestra ese elemento como si fuera un dato menos. ¿Sí? Ese elemento en realidad ha desaparecido, pero me muestra el tamaño total. Antes, ¿cuánto era el tamaño total? 4. Ahora es el tamaño total 3. ¿Por qué? Porque yo he removido ese elemento. ¿Sí? A ver, ¿qué elemento he removido? El número 13. ¿Sí? El número 13. A ver, entonces acá le voy a mostrar lo siguiente. Digo, a ver, get, muéstrame el elemento de la posición 1. En este caso, el elemento de la posición 1. Miren lo que va a hacer. Mostrame el elemento de la posición 1. Run file. Y miren lo que va a aparecer. No va a aparecer el 13. Va a aparecer el número 20. Ahí está. ¿Por qué? Porque el 13 ya no existe. Aparece 0, 1. Ahora sí aparece el 20. O sea, el 13 prácticamente se ha eliminado. Así, se ha quedado ahí, nulo. Y me muestra el elemento de la posición 1, get, muestra el elemento de posición 1. ¿Cuál es el elemento de posición 1? El 20. 0, 1 y 2. Aquí me muestra el elemento de posición 1, que es el 20. A ver, hasta ahí se entiende en esta parte de las listas. ¿Sí? Lista con números, con datos numéricos. ¿Ya? Nosotros al anterior estamos viendo lista con texto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a usar aquí en esta parte? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar ahora la estructura for each. ¿Cómo se trabaja la estructura for each? De la siguiente forma, voy a escribir aquí, ¿ya? For, ¿ya? Escribo integer, ojo, integer. Acá escribo una variable que me va a recorrer todo el recorrido de la lista, que me va a inicializar como un contador de elementos y me va a mostrar hasta recorrer todo el tamaño de la lista. En este caso le voy a escribir la variable número, 2 puntos, ojo, después de sus números, 2 puntos, y le doy el nombre de quién, de la lista. ¿Cómo se llama la lista? Números. ¿Listo? Ahora sí, voy a realizar de la siguiente forma. Voy a mostrar, ¿qué es lo que voy a mostrar aquí? La lista ya no, la lista ya no. Voy a mostrar la variable que va a recorrer todos los elementos y me va a mostrar. ¿Sí? Entonces acá le digo ya no el tamaño, sino los elementos de la lista son, ¿no? Son,
y aquí voy a mostrar el número. Entonces, aquí yo utilizo el for each. ¿Para qué utilizo el for each? ¿Cuál es su significado de este for mejorado? El significado de este for mejorado es recorrer toda una lista de elementos de un arreglo, en este caso de una lista, ¿ya? De una lista. Recorrer elementos de una lista, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Ejecuto, voy a ejecutar acá, un file. Y miren, me va a mostrar esta lista, 23, 4. 23, 4. Profesor, pero ¿por qué no por qué me muestra 23 y 4? ¿Por qué? Porque el 20 ya lo eliminó acá, pues. Ya lo eliminó el 20, porque no le he borrado, lo he eliminado el 20, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Ya lo eliminó el 20 porque está aquí activo. Entonces me va a mostrar el 23 y el 4, miren. Ahí está, me muestra el 23 y 4. ¿Cuáles son las listas? Estos dos números que quedan, 23 y 4. Lo he eliminado, pues, ¿no? No le he eliminado. No le he ocultado, debería ponerlo en comentario. Pero me va a mostrar esto, 23 y 4. ¿No? Ahí está. Entonces, el for que hace un recorrido de todos los elementos de esa lista. Es un recorrido. A ver, hasta ahí se va entendiendo, eso es lo que quería mostrarles. ¿Se entiende hasta ahí esta parte? Son propiedades de las listas que podemos eliminar, podemos agregar nuevos datos, podemos eliminar números, etcétera, ya sea para texto o para números. Sí, a ver, preguntas por favor, ¿se entiende hasta aquí? ¿Se entiende esta parte? Hola.
No sé. Hola, a ver, por ejemplo, Escucho, profesor. sí, el chat, escribe el chat, por favor. Miren, por ejemplo, no sé, vuelvo a repetir, ¿ya? Bueno, se está grabando aquí. Vuelvo a repetir. ¿Qué pasaría si yo quiero mostrar, me dicen, profesor, yo quiero que me muestre Wilder con 21 años, Katherine con 20, Jim con 22 y Mayra con 19? ¿Cómo hago para que me muestre estos datos, cada uno, cada nombre con su respectiva edad? Por eso, si se quiere mostrar de esa manera, utilizamos las clases. Clases que viene a ser otro archivo que tenemos que crear, ¿sí? Tenemos que crear otro archivo aquí, en lista de operaciones, tenemos que crear otro archivo llamado persona y vamos a construir a partir de diferentes constructores, métodos y vamos a ir haciendo las diferentes parámetros de datos para mostrar los métodos y poder llamar a la clase y en cada clase ir mostrando cada uno de estos, ¿no? En ese caso, esta clase ya es un tema muy aparte que por ahora no lo vamos a ver, ¿sí? Lo que sí necesito es que ustedes me sepan cómo se muestra una lista, ¿sí? Se muestra una lista. Podemos crear dos listas, miren, y aquí nos está mostrando esta parte. Como ustedes se dan cuenta, nos muestra esta parte de los datos, ¿sí? Nombres con sus respectivos edades, ¿no? Por ejemplo, me muestra así, ¿no? Se lidera que me muestre Wilder y abajito su edad 21. Catherine y abajito su edad 20. Mayra abajito su edad 22 y Jim abajito su edad 19. Por ejemplo, ¿no? Cada uno con su edad. Pero como les digo, para trabajar con eso sí lo podemos hacer, pero tenemos que utilizar clases, ¿no? Trabajar lo que es un método, lo que es un constructor, lo que es una clase, con lo que es un objeto, etcétera. Ya eso ya teníamos que utilizar más código, que es mucho más amplio, ¿no? Que se puede trabajar, se puede mostrar, sí, pero necesitamos trabajar esos conceptos, que bueno, ese es otro tema ya diferente, que por ahora no lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ahora, con esta explicación ustedes ya pueden hacerlo el ejercicio número 1, por ejemplo, ¿no? Que está aquí. Mostrar una lista de elementos de productos de primera necesidad con su respectivo precio y stock. ¿Cómo lo van a ir haciendo? De esta forma, ¿no? No les pido que eliminen, no les pido que muestren el tamaño, no les pido nada de eso. Lo único que les pido es que me resuelvan y lo muestren así, ¿no? Facilísimo. Esta parte es fácil, ¿por qué? Porque estamos nosotros familiarizándonos ya para la siguiente semana que viene, en la semana ya 10, ¿no? Ya a una semana más de terminar la unidad 2, por la cual ustedes ya puedan ir, ¿no? Trabajando esta parte, ¿no? Y puedan implementarla. Entonces, esto, yo les pregunto, esta parte hasta acá, ¿se entiende? ¿Sí se entiende esta parte? Lamentablemente nos queda poco tiempo, ¿sí? Y necesitaría a ver sus opiniones. Utilicen el chat, por favor, para poder colgar esta clase ya y puedan ustedes repasar, ¿ya? Como parte de la retroalimentación en su aula virtual. Preguntas, dudas, los que tuvieran, les escucho. A ver. Ya, muy bien, entonces, jóvenes. Entonces, ahorita ya están capacitados como para que hagan el ejercicio, solamente es mostrar nada más esos datos. Lo van a hacer rápido. Y
Por ahora, a ver, vamos a, vamos a mostrar aquí, ya este ejemplo que yo he hecho. Ya ustedes, si gustan, pueden ya agregar otra lista más, pueden agregar de repente más datos, y ya pueden ustedes trabajar según su- sus ejercicios que les piden en el aula virtual. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por ahora. Ya, si desean escribir algún reforzamiento que necesiten, me lo hacen saber ahí en el grupo de herramientas de desarrollo de software, ¿ya? Por favor, eso sí, necesito por favor que se manifiesten. Y si desean de repente una asesoría, algo, no hay problema, yo también les voy a ir apoyando. Y los que no han presentado trabajos hasta ahorita, les sigo esperando, pero no hay problema. Si necesitan que les